Sí, por supuesto. O sea, yo creo que, bueno, en realidad, tomando quizá una deformación profesional, eh, como cientista político, perdón, como cientista político, uno observa la realidad, que en este caso es hacer ciencia política, o sea, de alguna manera actuar como científico ante un fenómeno o un objeto de estudio que es la política, eh, partiendo de la base que la realidad es compleja, partiendo de la base que hay múltiples variables que explican los fenómenos sociales. Por lo tanto, la ciencia política trabaja muy cercana a la sociología, a la antropología, también a la filosofía, al derecho, a la historia, porque no tenemos la herramienta suficiente para poder explicar todo, y sobre todo en una realidad bastante que muta demasiado rápido. Entonces, partiendo lo que planteas, Osvaldo, tiene también mucho sentido, mucha razón, en el sentido de que es la explicación ya más económica de la dependencia, y que de alguna manera se desarrolló durante los años 50, 60, en lo que es el cepalismo, el pensamiento cepalino, y el tema del centro-periferia, de la teoría del centro-periferia y la teoría y el desarrollismo, es decir, de alguna manera, y que se aplicó también durante el siglo XX con la visión de la sustitución de importaciones, es decir, que planteando la base de que hay grupos, hay países que explotan a otros, nosotros tenemos que proteger nuestra economía y dar el salto industrializador que dieron ellos de manera anticipada a nosotros en el siglo XVIII o XIX. Ahora, esa explicación que de alguna manera después del proceso de neoliberalización que se realiza en los años 80, 90, donde se empieza a establecer esta idea de que ya los países están en una etapa de postindustrialización y que por lo tanto ya no sería necesario industrializarse porque es una etapa superada y lo que hay que hacer es transformar las sociedades de servicio o altamente informática. Se puede entender también como una forma de evitar que estos estados, que son muy ricos en recursos naturales, no tomen conciencia, o si toman conciencia, existan las limitaciones jurídicas, por ejemplo, dentro de los mismos estados o los tratados internacionales firmados por los estados-nación, no permitan ese desarrollo industrial que supuestamente, según la idea o pensamiento más de los años 90 o 2000, ya no sería necesario y que se podría desarrollar los países por medio de, por ejemplo, la informática, todo el tema del desarrollo de lo que es los software o nuevas formas de relaciones económicas que ya no están determinadas por quién tiene o no tiene un recurso natural, pero que en la práctica uno ve que se mantiene esa necesidad de, por ejemplo, cobre o otros medios de otros minerales. Entonces, cuando uno se enfrenta al problema del globalismo, que tiene muchas patas, y por lo tanto es un pulpo que uno no tiene que ir enfocándolo de manera multidisciplinaria, la forma de explicarlo como un tema económico es obviamente muy válida. También yo planteé quizá un tema más filosófico, de un tema de las ideas, pero también hay que verlo desde el punto de vista de la geopolítica, es decir, ¿qué es primero, la idea o el poder? ¿A qué voy con esto? Que muchas de las ideas políticas que llegan a nuestros países y que nos hacen discutir y pelear y diferenciarnos, muchas de esas ideas son ideas que han sido desarrolladas en otros centros de poder a nivel mundial que buscan de alguna forma inyectar esas ideas en un país X para o atomizarnos, dividirnos, o transformarnos en seres anómicos políticamente hablando, ¿no? Es decir, perder nuestra conciencia de los problemas reales. Entonces, por ejemplo, si uno habla de neoliberalismo, si uno habla de liberalismo a secas, si uno habla de posmodernidad, entonces todas estas ideas que están más o menos en boga, o de construcción, o que están en boga en muchos movimientos que pueden ser de izquierda, derecha, de centro, o va allá del eje izquierda y derecha, nos vamos viendo que es una sociedad bastante atomizada en ideas. No hay grandes respuestas a los problemas sociales, como podrían haberse existido en los años 60, 70, donde habían grandes ideologías. Ahora estamos casi como las sociedades y la política está como un supermercado. Hay productos para que usted pueda elegir, hay ideas que usted puede elegir, desde anarcocapitalistas a anarquistas propiamente de izquierda o
o qué sé yo, social cristiano, hay soberanistas, nacionalistas, de derecha, dentro de la derecha hay como está hiperdividida, el Frente Amplio tiene ahí, o sea, hay un conjunto de ideas, pero ahí yo agrego la variable geopolítica, esas ideas de dónde vienen, dónde surgieron esas doctrinas. Y cuando uno empieza a seguir el hilo de dónde están las fuentes matrices de esos centros de educación donde se desarrollan estas ideas, que pueden ser ideas económicas, culturales, políticas, etcétera, si uno las va buscando, termina normalmente en los mismos centros de poder. O sea, si uno sigue el liberalismo, llegamos a Inglaterra. En Inglaterra llegamos a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es una filosofía que es desarrollada e impulsada por un país que tiene una específica forma de existir en la realidad geográfica, que es una isla, que requiere medios de producción, requiere recursos naturales que no tiene y que por lo menos desde hace 200 años los ha ido a buscar a otras colonias y por lo tanto se instala con colonias en los lugares donde son estratégicos, donde circulan los bienes y por lo tanto, para yo poder extraer esos recursos, por ejemplo, mineros en Chile, la Imperio Británico, ¿qué es lo que hace? Como es una isla que no tiene el poder militar para ir a conquistar ese recurso porque se encuentra muy lejos, desarrolla una idea filosófica que es el liberalismo, que la inocula en Chile, y Chile, los chilenos, la élite política chilena, empieza poco a poco a creer en estas ideas liberales y comienza a comerciar y a abrirse el mundo, pero en una desventaja que nos hace entrar en una situación de explotación por parte del Imperio Británico, pero de manera subrepticia, no directa, versus, por ejemplo, los otros estados que van a colonizar y toman posesión de territorios con recursos naturales necesarios para su desarrollo propio de ese país que los toma, pero de manera directa y no con una filosofía. Pero en el siglo XX y en parte del siglo XIX es el Imperio Británico con la ideología del liberalismo que se desparrama por el mundo y de eso, de la mano con el libre comercio, que en realidad lo que busca es lograr obtener los bienes que Inglaterra necesita y que no tiene por su situación de isla y su desventaja geográfica, por ejemplo, frente a potencias continentales. Entonces, de alguna manera, tenemos la geopolítica explicando, la filosofía explicando, la economía explicando, y podemos de alguna manera multidisciplinaria explicar este fenómeno del globalismo, pero que creo en el fondo es un tema de poder, que gracias a todas estas disciplinas uno puede ir buscando esta maraña y en consecuencia uno va encontrando que es un tema de poder. Y el poder es la capacidad que tiene A de hacer que B haga lo que A quiera. Y en este caso es el poder político internacional de grandes potencias, grandes imperios que han sido los que han ido moviendo la historia de los últimos 500 años, que es la historia de la Edad Moderna. El Imperio Británico contra el Imperio Español, el Imperio Francés, o sea, la Reino Francés, el Imperio Alemán, Estados Unidos, etcétera, y donde nosotros pasamos a ser unos simples comparsa de este escenario geopolítico. Bueno, ahora llegamos China también. Entonces, yo creo que hay que hacer un análisis multidisciplinario y nos vamos a encontrar con muchas sorpresas.